Bueno, Bueno, oramos. Señor, te damos gracias por esta tarde que podemos compartir. Gracias porque tenemos la chance de hablar de temas importantes, tenemos la oportunidad de dialogar, de opinar, de escuchar, de meditar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Y gracias, Señor, por tu palabra que nos va a guiar, nos muestra tu voluntad, nos muestra quién sos, Señor, nos muestra qué es lo que querés en cada situación. Quiero pedirte, Señor, por cada una de estas personas que están reunidas conmigo, te quiero pedir que las bendigas, que pongas en sus corazones este deseo de buscarte, de aprender más de tu palabra, de conocerte y de caminar en tus propósitos. Señor, quiero pedirte también por aquellos que no se han podido sumar aún, para que puedan sumarse pronto. Y te pedimos que tu Espíritu Santo guíe todas las conversaciones que vamos a tener en este día y en las próximas semanas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bueno, la idea para esta serie, como decía hace unos minutos atrás, es que vamos a estar hablando de muchos temas importantes que están hoy, digamos, mucho, por ejemplo, en la televisión, o una gente habla de estos temas, que algunos son, por ejemplo, relacionados con el tema del lenguaje inclusivo, del feminismo, de los abortos, que, bueno, sabemos que sobre todo en Argentina hay mucho debate por este tema de las leyes del aborto. Algunos están a favor, muchos en contra, el pañuelo verde, el pañuelo azul, y vamos a hablar de todos estos temas. Pero para poder entrar en estos temas necesitamos poder entender algunas cosas básicas. Básicamente, creo que una persona cuando conoce a Dios, cree en Dios, y cuando cree firmemente, muchas veces genera en su mente se escucha, mejor dicho, genera en su mente toda una estructura de pensamiento y que le es muy difícil a veces poder comprender la visión de una persona que no cree en Dios. Y hay veces como para poder dialogar estos temas o para poderlos comprender correctamente, es importante que uno pueda ponerse en los zapatos del otro, pueda entender lo que el otro piensa. De la misma forma, personas que no creen en Dios eh, también de alguna forma caen en una especie de encierro en donde les resulta muy difícil poder comprender la postura de la otra persona que sí cree en Dios. Entonces, para poder eh, dialogar estos temas es importante que nosotros podamos sentar las bases y que podamos entender esta perspectiva, cómo funciona una persona cuando cree en Dios y cómo funciona, cómo analiza las cosas una persona que no cree en Dios. ¿Sí? Entonces, como para poder entender eso, es un poco el debate que vamos a estar haciendo hoy. Porque obviamente sabemos, por ejemplo, que generalmente los cristianos van a estar en contra del aborto, los feministas en general van a estar a favor del aborto, y bueno, entonces para poder llegar a esas conclusiones hay muchas cosas que ocurren antes, y eso es lo que vamos a tratar de entender un poquito ahora. ¿Qué es lo que ocurre en la mente de una persona? ¿Sí? ¿O cuáles son las presuposiciones, vamos a decir, que hay en las personas para poder llegar a determinadas conclusiones? ¿Sí? Entonces vamos a estar hablando un poco de lo que es la moral. ¿Sí? Y la moral sería como una doctrina interna que cada ser humano tiene, o de hecho que muchas veces cada sociedades tienen, que regulan su comportamiento, ¿sí? No solamente el comportamiento de uno mismo, sino el comportamiento de la sociedad. Vamos a poner un ejemplo básico. Todos entendemos que asesinar está mal, por ejemplo. Entonces, eso está tan inculcado en nuestra forma de pensar que nadie lo discute, ¿sí? Es parte del pensamiento normal y cotidiano de nuestra sociedad moderna. Entonces podemos decir que es una especie de doctrina, ¿sí? No una doctrina como se entiende muchas veces que entendemos doctrina como las enseñanzas de una iglesia en particular, y no estamos hablando de eso en este punto, lo que estamos hablando que es como un ideal que uno tiene esa idea interna, criterio en donde sabe que, por ejemplo, asesinar está mal, y no es discutible, es algo que está básico en el pensamiento de toda, por ejemplo, la sociedad occidental moderna. Podemos pensar que en la historia hubo sociedades en donde a lo mejor no veían el asesinato de la misma forma que nosotros lo vemos ahora, ¿sí? Pero bueno, digamos, la moral tiene que ver con eso, con una doctrina que está
en el pensamiento de una persona o de una sociedad, ¿sí? Y que regula el comportamiento de esa persona o de esa sociedad, ¿sí? Entonces vamos a decir, si alguien comete un asesinato en la sociedad moderna, aunque, digamos, hay gente que lo haga, la misma sociedad, vamos a decir, lo condena, porque es parte del pensamiento de la sociedad que está mal ese tipo de acciones. Entonces, como el mismo pensamiento de la sociedad eh, está en contra de esas acciones, la misma sociedad se regula, vamos a decir, poniendo a las personas que cometen estos delitos en la cárcel o cosas de ese estilo. De la misma forma pasa con la persona, con el individuo. Si yo hay cosas que pienso que están mal, entonces probablemente no las vaya a hacer. Y si las hago, después a lo mejor me voy a sentir culpable, ¿sí? No quiere decir de que todo lo que uno piense que está mal nunca lo va a hacer. No, muchas veces sabemos que, por ejemplo, mentir está mal y hay veces que mentimos, pero el punto es que en algún momento nuestra propia conciencia nos acusa, ¿sí? Cuando estamos haciendo algo que sabemos que está mal. Entonces vamos a hablar un poquito de este tema de lo que sería la moral, ¿sí? No solamente de la persona, sino la moral un poco de la sociedad. Aunque vamos a pensar primero desde el punto de vista de la persona. Entonces ahora mi pregunta para ustedes, vamos a decir, asumo de que todos los que están hoy en esta videollamada, de alguna forma creen que existe Dios, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de pensar, siendo que este grupo mayormente cree que existe Dios, vamos a tratar de pensar el pensamiento opuesto. ¿Qué pasaría si ustedes no creyeran en Dios? ¿Sí? Entonces, mi primera pregunta para ustedes sería, si ustedes no creen en Dios, ¿cómo pueden saber qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo pueden definir, digamos, lo que es bueno y lo que es malo si ustedes no creyeran en Dios? Esa es mi primera pregunta para ustedes, como para que mediten y piensen, decir, ok, si yo no creyera en Dios, para mí bueno sería tal cosa, malo sería tal otra. ¿Cómo lo podrían pensar ustedes? Los escucho, así que cuando quieran hablar puedan sacar el silencio, puedan dar su opinión en ese aspecto. ¿Se me escucha? Sí, Estela, se te escucha. Bueno, yo pensaría que si no creyera en Dios, pensaría que matar está mal. Uh-huh. Sí, que matar está bien. ¿Qué cosa está bien? Que matar está mal. Sí. Yo pensaría que matar está mal. Sí, perfecto. Si no creyera en Dios, yo sé, porque lo sé desde chica, que ya cuando empecé a pensar, que me daba cuenta que no podía mentir, que es nuestra conciencia, ¿no? Que no podía mentir. Y sabía que había cosas que no las tenía que hacer porque Dios igual no entendía nada de Dios, pero yo sabía que había cosas que a Dios no le gustaban. Ok, pero estás pensando como si Dios existiera. Yo te repito la pregunta. Si vos creyeras que Dios no existe. Si creyera que Dios no existe, seguramente haría las cosas mal. Creo yo que haría las cosas mal. ¿Algún ejemplo que se pueda contar? ¿Qué cosas mal harías si no creyeras que Dios existe? ¿Algún ejemplo, digamos, que se pueda contar? Sí. Que se pueda contar. Robaría. Ok. Y andaría por ahí por la vida haciendo de todo mal, no sé qué ejemplo poner. Robaría. Ok, robarías a lo mejor. Perfecto, porque... También, sí, robaría también. Perfecto, También a lo mejor alguno dice, si yo tuviera todo lo que necesito, no robaría, pero si me faltara el alimento, entonces a lo mejor sí, por ejemplo. Eso sería un pensamiento, vamos a decir, aceptable si uno no creyera en Dios. Sí. No. Sí. ¿No? No. No dice nada. No, vos decís, si te falta el alimento, pensaría, por ejemplo, si hoy a mí me faltara de comer, diría, bueno, me voy a ir a robar al anónimo porque no tengo para comer. Por ejemplo, ¿harías eso si estarías convencida que Dios no existe? Sí.
Ok, quizás sí. O a lo mejor quizás, porque a lo mejor es una pregunta hipotética, ¿no? No es que uno tenemos que responder definitivamente lo que haríamos, porque a veces que uno no sabe, digamos, son casos hipotéticos. Ok, es un buen ejemplo, ¿sí? ¿Qué otra cosa, si no creyeran, si estuvieran convencidos de que Dios no existe, qué otra cosa les parecería bien? Por ejemplo, en el caso mío, vivir mi vida, comprarme yate, todo, ¿qué me importa lo otro, no? Pariente, lo que el prójimo, ¿qué me importa? Yo vivo mi vida. Ok, gastarías tu dinero para satisfacer tus propios deseos, por ejemplo. Para mí, sí. Sí, 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 sí. sí. Y No si, tendría límite Eh, ni respetaría a los demás. y no, porque ¿para qué? Si hay que vivir esta vida, ¿no? Y yo soy al revés. perfecto, me gusta lo que están diciendo, me gusta porque nos ayuda a pensar. ¿Por qué respetaría a los demás si no creyera en Dios? Sí, Y sí, vivo esta vida, meta asado, vino, qué sé yo, y chulengueada. claro, ok. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes piensan que todas las personas que no creen en Dios verían las cosas como ustedes las están describiendo ahora? Yo, Estela, creo que no. Creo que no. No, o sea, ¿pensás que hay personas que a lo mejor sin creer en Dios podrían hacer las cosas de una forma diferente? Sí. Sí, sin creer en Dios o si creen en otros dioses pueden hacer cosas diferentes, sí. Ok, buen punto. Ahora, si ustedes creyeran, por ejemplo, en lo que es el budismo, ¿no? El budismo tiene esta idea de karma, que el karma básicamente es este concepto de que si yo hago cosas buenas, entonces después que me muera voy a reencarnar en algo mejor. Si hago cosas malas, después que me muera, voy a reencarnar en algo peor, básicamente. Si ustedes fueran budistas, si ustedes creyeran en el karma, creyeran en la reencarnación, que uno se muere y va reviviendo, mejor o peor dependiendo de las acciones que uno tiene en su vida actual, ¿sí? Mi pregunta sería, ¿verían las cosas de la misma forma que como la verían si no creyeran en nada, si creyeran que Dios no existe para nada? No, ¿puedo repetir la pregunta que no Sí. entendí bien? Sí. Entonces me dijeron, por ejemplo, me dijeron que si no creyeran en Dios, si estuvieran convencidos de que Dios no existe, por ejemplo, Sí. harían cosas Que nos harían dé cosas, placer. por ejemplo, más para satisfacer los placeres personales, ¿no? Entonces ahora mi Sí, sí, pregunta sería, si fueran budistas, ¿actuarían de sí. la misma forma o le verían diferentes a las cosas? Si Sí, fuéramos budistas, y no, Sí, no, si fuéramos budistas, vos sí que el budismo cree en la reencarnación sí, en el y de alguna... karma. En el karma, o sea que todo lo que hagas te vuelve. Si haces bueno, te vuelve bueno, si haces malo, te vuelve malo. No. Entonces no. No. No, sí, no porque respetaríamos lo No, que cree nuestro Dios que uno tiene. sí. yo pienso que es una pregunta media tramposa esa, porque Cristo también dice, lo que siembras cosecharás. Así que es una Bueno, pregunta, Pero si no creyeras, pero no creyeras en Dios. Si ahora creyeras solamente, no creyeras en Cristo, creyeras solamente en el karma. sí, sí, si yo creyera en el karma solamente, y sí, me sí, parece que sí. sería una posibilidad para una persona con determinado tipo de pensamiento, Sí, pero Claro. igual yo digamos, creo que, sin creer en nada, sin creer en Dios, sin creer en Dios, y le da la posibilidad de conocer ese tipo de cultura, y depende del pensamiento, entraría y pensaría no, que sí, que pero ¿qué para... harías vos? Yo creo que sí, que haría cosas bien para que me sea de vuelta. Eso es lo que haría. En ese aspecto sí, sí, Bien. claro. Entonces, ahora una pregunta para que Gaby, ustedes... Sí, eh, yo volviendo al tema de sí, que vos dijiste que si no conociéramos de Dios, sí. volviéndolo como para hacer más corto, con el tema del aborto, Ujú. yo, en todo lo que me sucedió a mí, de chica, yo siempre pensé y oré para que Dios tenga misericordia por los que están viendo eso.
Pero yo sería una de las primeras, si no conociera a Dios, sería una de las primeras que estaría ahí. Ok, muy buen punto. O sea, para vos el hecho de Yo conocer a sería, Dios o no te haría tomar una decisión muy, muy diferente en algo importante, digamos. claro, yo sería una de las primeras que estaría ahí a favor del aborto. A favor del aborto. Perfecto. ¿Entendés? Es Si un yo buen no punto, conociera de sí. Cristo, si yo no tendría de Cristo. Sí, estarías a favor del aborto. Perfecto, lo entiendo perfectamente. Bien, ahora les hago una pregunta más. Vamos a decir, si fueran budistas, si creyeran en el karma, como estábamos hablando recién, mi pregunta sería para ustedes, ¿quién les determinaría o quién diría o cómo sabrían ustedes qué es bueno y qué es malo? En sí el budismo no lo determina, no dice qué cosas es buenas y qué cosas son malas. Simplemente dice que si alguien hace algo bueno, entonces después va a tener una buena retribución. Y si alguien hace algo malo, después va a tener una mala retribución. Pero no tiene una definición clara de qué es bueno y qué es malo. Entonces mi pregunta para ustedes sería, si fueran budistas, ¿cómo sabrían qué cosas son buenas y qué cosas son malas? La En el, conciencia. en el caso mío, por ejemplo, hasta que yo acepté a Cristo, hará, no sé, 15 años atrás, no sé cuál, más o menos, 13, 14, 15 años atrás, no sé. Yo no creía ni conocía ni en el Gauchito Gil, yo lo conocía a Maradona nomás. Pero yo sabía que había muchas cosas malas, no sé, por conciencia, eh, para mí había muchas cosas que estaban mal. Yo decía, no, eso está mal. Ok, quizás una conciencia. La Perfecto. conciencia. Ok, la Sí, yo conciencia. creo que es la conciencia. Ok, es un buen punto, la conciencia. O sea, algo que está en uno que uno no sabe muy bien cómo explicar, vamos a decir. Sí. Sí. Bien, perfecto. Ahora, si en vez de creer en el budismo, ustedes creyeran en la evolución, o sea, creyeran de que el ser humano viene del mono, básicamente. Y algunos sí. Entonces, algunos sí vienen del mono, bueno. ¿Qué No, pasa no, con no. él? Saliendo de las bromas, está hablando en serio, ¿sí? Si ustedes Sí, sí, tuvieran una fe firme basada en la idea de que la evolución es verdad, que el hombre desciende del mono y que el ser humano simplemente existe simplemente porque la naturaleza se dio así, porque el mono fue evolucionando hasta que llegó el ser humano. Entonces, si pensaran eso, ¿cómo les cambiaría su mentalidad en ese aspecto? ¿Tratarían de hacer las cosas bien? ¿Tratarían de hacer las cosas mal? ¿Qué les parecería bien y qué les parecería mal si creyeran en eso? Y, no, casi nada, porque la evolución es algo que venís evolucionando y no hay algo que te fije. Es más por instinto, esto es mío, te doy un garrotazo y punto, qué sé yo. ¿Ok? ¿Hay alguna otra Yo opinión? pienso que somos descendientes de otro planeta. Bueno, Sí, hay gente que cree eso, definitivamente. Hay gente que cree eso. Si ¿Sí? somos yo lo descendientes creo. de extraterrestres de otros planetas, ¿cómo nos cambia la mentalidad? Y más Mire, vos lo sé. yo sabe por qué lo digo, ¿Por qué lo dice? porque los aztecas, por ejemplo, Ujú. tenían una civilización pero superior a la actual. ¿Y de dónde vino todo eso? De Sí, acá, de aquí, de este mundo no vino. sí, entiendo, no estoy de acuerdo con usted. No creo No que, está- definitivamente no creo que hayan venido de extraterrestres. No, en ese aspecto no estoy de acuerdo, pero entiendo su punto. Entonces, si yo sí, creyera, por ejemplo, si yo creyera que los seres humanos vienen de extraterrestres, entonces probablemente yo estaría buscando a los extraterrestres para que nos enseñen qué es lo que tenemos que hacer como seres humanos. ¿Se entiende la ujú, idea? sí, Si no sí, estoy sí. buscando los extraterrestres, entonces es como que hay una inconsistencia en ese aspecto. Yo personalmente yo no creo que existan los extraterrestres. Creo que no hay pruebas, no hay evidencias, pero es mi opinión, ¿sí? Y de hecho creo que una Sí, opinión de alguna forma bíblica también. Pero si yo sí, creyera que los extraterrestres vinieron y crearon a la sociedad humana, entonces yo estaría buscando para que los extraterrestres nos expliquen para Claro. qué vivimos. Y si no nos explicaron para qué vivimos, yo estaría, vamos a decir, como
perdido, vamos a decir, ¿para qué vivo si los extraterrestres no me explicaron para qué vivo, por ejemplo? ¿Se entiende? Entonces lo mismo con respecto, por ejemplo, a la evolución, que no estoy de acuerdo con lo que Martín decía, que quizás a él no le va a cambiar tanto. Yo creo que sí nos cambiaría. Si nosotros fuéramos productos de la evolución, ¿para qué me voy a esforzar en hacer las cosas bien? ¿Sí? De hecho, definitivamente el tema de la evolución tiene un impacto en la sociedad tremendo. Y vamos a ver mucho más en detalle, quizás la semana que viene, y vamos a hablar por cuál es el impacto de la teoría de la evolución en la sociedad. Y es terrible, es muy, muy, muy fuerte. ¿Sí? Quizás, por ejemplo, el tema de creer en los extraterrestres no es tan popular esa posición. No es algo que haya demasiada gente que lo crea. Pero sí hay mucha gente que cree en la evolución y tiene consecuencias súper importantes en la sociedad, por ejemplo, con respecto a lo que tiene que ver con el aborto. Pero entonces ahora vamos a avanzar un poquito en el tema y vamos a pensar en la ley. Si nosotros no creyéramos en Dios, entonces, ¿cómo es que la sociedad puede hacer leyes? ¿Bajo qué criterio la sociedad puede crear leyes? O sea, si yo fuera, vamos a decir, un diputado que tengo que votar una ley, ¿en qué me basaría si yo no creyera en Dios? Tienes razón, sí. Sí, la verdad que tienes razón. Tere, si querés hablar, estás en silencio. Ahí te quito. Me mato. Que abran todos los prostíbulos. No, ya. Si fueran diputados. Derechos, los derechos de las personas. Ok, entonces te basarías en los derechos de las personas, o sea, tratar de hacer un bien para la sociedad, por ejemplo, hacer un bien a las otras personas. Eso sí. Ok, es un buen punto, ¿sí? Y si vas a tomar una decisión que va a beneficiar a algunos y va a perjudicar a otros. No, eso no lo hago. Les pongo un ejemplo. No sirve. Les pongo un ejemplo. Está estudiado esto, están hechos estudios científicos. Por ejemplo, imagínense que ustedes están en una vía del tren y están en donde se pueden marcar, digamos, si el tren va por esta ruta o va por aquella ruta, ¿sí? No sé cómo se llama, el desvío, digamos, de los trenes. Si ustedes trabajaran en eso y estuvieran ahí preparados para cambiar para dónde va el tren. Y el tren se acerca, está bien, bien cerca, faltan algunos pocos segundos para que pase por el desvío donde ustedes están. Y en ese momento ustedes se dan cuenta que si ustedes no hacen nada, el tren va directo por una ruta en donde hay una persona parada en esa ruta. Si no hacen nada, mejor dicho, perdón, si no hacen nada, hay 5 personas paradas en esa ruta del tren. Y al mismo tiempo se dan cuenta que si ustedes hacen el cambio de la otra vía, hay una persona parada en la vía del tren. O sea, hay 5 de un lado y hay 1 del otro. Si ustedes no hacen nada, el tren va a atropellar a 5. Si ustedes cambian, el tren va a atropellar a 1 persona. ¿Qué harían ustedes? Y yo cambio donde hay una persona. Voy a salvar Cambiaría. a 5. Cambiaría. Salvo a 5. Sí. Entonces, muchos podrían pensar, vamos a decir, los familiares de esa persona, muchos podrían pensar de que usted asesinó a esa persona. Sí. Bueno, Sí. pero no es lo mismo que matar a 5. Claro, le van a dar 10 minutos y sale. Sí. Yo entiendo lo que usted dice. Pero tremenda. Claro, exactamente. Yo estoy de acuerdo con usted. Es una decisión tremenda donde nunca se sale bien parado. Siempre uno va a terminar mal en esa decisión. Pero está estudiado. Si pudiera salvar los 6, los salvo a los 6. Claro, por supuesto. Pero vamos a decir que eso no es posible. Está estudiado que la mayoría de las personas no moverían la palanca. ¿Por qué? Porque tendrían culpa de sentir de que por su decisión se murió una persona. Más vale hay mucha gente que prefiere no meterse para no sentirse culpable, por ejemplo. No, yo sí, yo me meto. Perfecto. Porque me siento culpable, porque sé que salvé a 5 personas. Perfecto, entiendo. Esa es su posición y lo entiendo perfectamente. Lo que les quiero decir es que si nosotros no tenemos, por ejemplo, una base de Dios que nos guíe qué hacer,
siempre vamos a estar en muchas oportunidades en situaciones en donde nunca vamos a salir bien. Siempre vamos a tener la culpa por algo. Y no hay opción. Por ejemplo, cuando uno hace una ley, los diputados cuando hacen leyes, constantemente están beneficiando a algunas personas y están perjudicando a otras. Es imposible beneficiar a todo el mundo al mismo tiempo. Es imposible. ¿Sí? Entonces, este es mi punto. Una sociedad que no cree en Dios no tiene forma de establecer un conjunto de leyes bajo un fundamento sólido, porque no hay un fundamento sólido. El único fundamento que puede haber es esta idea de tratar de beneficiar a la mayor cantidad de gente posible, y nada más. No hay un fundamento sólido. Entonces, ahora seguimos avanzando, ¿sí? Fíjense cómo estamos avanzando de la persona individual y fuimos avanzando al tema de la sociedad, las leyes. Y ahora voy al gobierno, por ejemplo, ¿sí? Si tuviéramos un gobierno, vamos a decir, comunista, donde hay un grupo muy reducido de gente, por ejemplo, que toma las decisiones para todo el resto del país, ¿sí? ¿Bajo qué criterio ese grupo de personas puede tomar esas decisiones si no creen en Dios? No hay forma. ¿Se entiende el punto? Ese grupo de personas no pueden tomar una decisión por todo un país si no creen en Dios, porque realmente no tienen una base firme, sólida, sobre qué criterio tomar las decisiones. Ahora, si lo vemos del otro punto de vista, una sociedad democrática, donde el pueblo decide, ¿sí? Vamos a suponer el caso que la mayoría de las personas están equivocadas con un punto, con algo, ¿sí? La sociedad va a decidir por mayoría por la decisión equivocada. Entonces mi pregunta es, un gobierno demócrata, ¿sí? Donde hay democracia, ¿sí? Un país donde hay democracia, ¿puede ser completamente justo? No. Completamente no. 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 Exactamente. ¿Y eso por qué pasa? Porque el ser humano sin Dios no tiene una base firme como para poder establecer criterios claros de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Le pongo ejemplos. En las sociedades, algunas sociedades aborígenes que había en América antes de la llegada de los españoles, vamos a decir, había muchos pueblos que eran, vamos a decir, que comían a otras personas, por ejemplo, ¿sí? O había sociedades inclusive donde, por ejemplo, abusaban de los niños y estaba aceptado, ¿sí? Porque es, vamos a decir, si estas sociedades no creían en Dios, ¿por qué iban a hacer algo diferente? ¿Se entiende el punto? O sea, ¿cuál era la base para estas sociedades? Lo mismo, si yo les dijera hoy en día, vamos a suponer de que alguna ciudad del mundo se juntan todas las personas que están a favor, por ejemplo, vamos a poner algo fuerte, pero no tanto. Vamos a poner esto. Vamos a suponer, digamos, de que están de acuerdo con Matar a los pelados. Matar a los pelados. Me gustó, vamos a ponerle una sociedad donde se reúnen todos, se van a vivir todos juntos a una misma ciudad, y donde decimos nosotros vamos a matar a los pelados. Las personas que llegan a los 30 años pelados los vamos a matar. Pero para poder hacer eso, ellos se tienen que primero independizar de su país. Vamos a suponer de que esta ciudad se independiza de su país, hace su propia constitución y sus propias leyes. Y en sus leyes dicen, a los 30 años, todas las personas que no tengan suficiente pelo, las vamos a matar, ¿sí? Los que vivimos afuera de ese país, ¿con qué criterio podemos decir si eso que ellos están haciendo está bien o está mal? ¿Bajo qué o sea, ¿cómo podríamos decir si está bien o está mal lo que ellos hacen? Si somos diferentes a ellos, si tenemos a Dios, si conocemos. No sé, imagínate que hay un grupo de personas afuera, algunos creen en Dios, otros no creen en Dios. Pero como sociedad, ¿cómo podemos decir lo que hacen ellos está mal? ¿Bajo qué criterio? ¿Sí? ¿Cómo podemos argumentar de que lo que hace ese pueblo está mal porque a nosotros nos parece mal? Y no Conocer la tendríamos... verdad. ¿Cuál es la verdad?
Hay algunos que creen en Cristo. Dios, otros que no creen en Dios. No es No justo creen en Dios. porque, No porque ellos no tendríamos. tienen la culpa de ser pelados. Ok, entonces se le dice, se está juzgando a alguien simplemente porque no tiene la culpa. Claro. Ok, pero si alguien, vamos a decir, vamos a cambiar el ejemplo, vamos a suponer el ejemplo que se decida matar a todas las personas que se han pelado voluntariamente. Y alguien por rebelarse un decide error. pelarse. Estarían matándolo, sería un No error. tendríamos ningún. Sí, pero ¿quién determina de que eso es un error? No tendríamos ningún criterio. Sí, la No pregunta es, las Los sociedades que viven hicieron afuera, ¿bajo qué criterio? ¿Cómo podemos decir lo que hacen ellos está mal? Si no creyéramos en Dios. Y no tendríamos. No, estaría bien Sí, lo que estarían haciendo. Entonces, Claro, quizás algunos hasta lo verían bien, otros quizás lo verían mal. Algunos lo verían bien, otros lo verían mal. Pero sería muy difícil que como sociedad pudiéramos llegar a una conclusión que lo que hacen ellos está bien o está mal, porque no hay nada que nos fundamente razón De hecho, para decir de que... hecho ya se ve, perdón, Sí. que de hecho ya se ve, los que no creen en Dios hoy en día, los criterios su argumento es lo que cada persona sienta o decida hacer. Si esa persona Perfecto, exactamente. decide, bueno, el arte en todo caso no es algo grave, ¿no? Pero hay cosas sí mucho más graves o importantes y que algunas personas dicen que si así lo sientes, si así lo quieres, está bien. Exactamente. En la sociedad de hoy en día, fíjense de que justamente venimos haciendo este análisis porque son cosas que ocurren en la sociedad de hoy por hoy. Los criterios que la sociedad hoy tiene, básicamente es hacer lo que sientas. Si vos lo sentís, hacelo. Si no lo sentís, no lo hagas. Lo único que se pone como límite en cierto aspecto es no perjudicar la ley, el derecho de otro, básicamente. Pero está esta idea de hacer lo que sientas. Entonces, no hay una autoridad, no hay una base que nivele a todo el mundo, sino que cada uno se maneja por su propio criterio. Eso es lo que se llama anarquismo, básicamente, que hace cientos o miles de años que se desapareció del mundo. Hoy estamos volviendo a un concepto medio anárquico, donde cada uno puede hacer lo que quiera en base a su propio criterio. Y por ejemplo, ya vamos a llegar más a este punto más adelante, ¿no? en una otra de las clases. Pero uno de los ejemplos que está ocurriendo es que empieza a haber grupos sociales que están a favor, por ejemplo, de la pedofilia, bajo ese mismo concepto de decir, yo hago lo que siento, y si yo siento que puedo tener relaciones con un niño, yo tengo que hacer lo que sienta. Hay grupos que en base a los mismos criterios de que cada uno puede hacer lo que sienta, entonces están apoyando, por ejemplo, la pedofilia. El punto es que si nosotros no tenemos a Dios, no hay nada que nos frene como sociedad. Como sociedad, ¿sí? La sociedad puede hacer lo que quiere, ¿sí? Entonces, ahí estoy, fíjense, recalcando cómo es la importancia de creer en Dios y cómo es que el mundo está actuando y está descarrilándose. ¿Por qué? Porque no cree en Dios. Y es importante esto. Y es importante. Estamos como tratando de avanzar un poquito en Porque no hay límite. esta idea. Sí. Les pongo un ejemplo relacionado con la evolución, para que ustedes lo vayan pensando. Vamos a ver más lo de la evolución bien detalladamente en una clase más adelante. Pero, por ejemplo, ¿cómo funciona la evolución? La evolución funciona así. O mejor dicho, los que creen en la teoría de la evolución lo explican de esta forma, ¿sí? En una sociedad donde hay hombres físicamente muy sanos y hombres muy enfermos, mujeres físicamente muy sanas, mujeres muy enfermas, desde el nacimiento, vamos a decir, personas que han nacido con gran cantidad de enfermedades y hay otras mujeres o hombres que han nacido con enfermedades o debilidades o lo que sea, y hombres que han nacido sanos, por ejemplo, ¿sí? Entonces,
Vamos a poner este ejemplo. Entonces, la evolución, ¿qué es lo que dice? Que básicamente las mujeres van a tratar de buscar parejas en hombres, vamos a decir, fuertes, altos, sanos, lindos, decididos, lo que sea. Y los hombres van a tratar de buscar mujeres similares, fuertes, sanas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el concepto de la evolución. Que los hombres, vamos a decir, con menos condiciones, van a tener menos probabilidades de casarse o formar una familia, o de tener hijos. Y que las mujeres con menos condiciones o van a tener menos posibilidades de formar una familia. Y las mujeres con más posibilidades, más sanas, más lo que sea, van a tener más posibilidades de tener hijos, y que los hombres con más posibilidades van a tener, de nuevo, más posibilidades de tener hijos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los hombres sanos y fuertes van a tener hijos sanos y fuertes con las mujeres sanas y fuertes, entonces que la sociedad va mejorando, porque los que tienen mejores condiciones son los que van a tener mejores hijos. Eso es lo que cree la teoría de la evolución. Entonces, una persona que es firme creyente de la evolución, inclusive va a estar a favor, o podría estar a favor, por ejemplo, de directamente asesinar a todos los que están enfermos y dejar a los sanos vivos. Si la sociedad entera creyera en la evolución y exclusivamente en la evolución, ¿qué nos detendría como sociedad de matar a todos los enfermos hoy y dejar solo a los sanos hoy? Dios es el mismo camino. Ah, si no creería. ¿Qué dijiste? ¿Cómo? Trataría de proteger al enfermo. Sí, no, pero está diciendo... Es lo que Claro. usted creería, esto es lo que usted pensaría, pero si usted fuera firme creyente de la evolución, y vamos a agregar un dato más, imagínese que usted es joven, sano y fuerte también, ¿sí? Vamos a decir, usted a los 30 años, sano, fuerte, con ganas de luchar, con lo que sea, y usted es firme creyente en la evolución. Si usted cree en la evolución, usted lo que va a buscar es que la sociedad evolucione para mejor. Entonces, si la sociedad tiene que evolucionar para mejor, los que están en peores condiciones tienen que desaparecer o no tienen que tener hijos. Porque si tienen hijos, van a seguir va a seguir habiendo una sociedad enferma. ¿Se entiende lo que le digo? ¿Sí? La pregunta es, ¿qué detendría al Estado, digamos, a tomar esa... Por ejemplo, ¿qué haría para que el Estado no tome esa determinación? La opinión, para mí, la opinión popular del pueblo. Pero si todo el pueblo es la creyera en lo mismo. mayoría, pero no es lo que todos creen. Claro, pero si todo el pueblo creyera en la evolución, ¿qué pasaría? Entonces todos estarían de acuerdo. Por ejemplo, que se prohíba a los pobres tener hijos, por ejemplo, y que se permita solo a los ricos tener hijos. Eso es un concepto que muchos, no todos los que creen en la evolución, pero muchos de los que creen en la evolución lo creen internamente, aunque no lo digan, pero hay muchos que creen en la evolución que creen en eso, ¿sí? Y no todos, pero muchos sí. Por ejemplo, y vamos a volver a este tema bien fuerte en una clase más adelante, hay una organización mundial, mundial, pero es una organización que nació en Estados Unidos, que se llama Parenthood, que sería algo así como paternidad planificada, ¿sí? Paternidad planificada, que es una organización que se esfuerza en promover el aborto entre las personas pobres y desalentar el aborto entre las personas ricas. ¿Se entiende lo que les digo? Es algo que está ocurriendo hoy. Aunque no se diga, aunque no se exprese, aunque no se explique, hay por ejemplo, una organización que tiene muchísimo dinero que promueve el aborto entre las personas pobres porque creen eso de fondo, creen en la evolución. Y entonces lo que creen que lo que hay que hacer es eliminar a todas las personas mejor dicho, hacer que las personas de baja condición social no tengan hijos, para que sí tengan hijos los de alta condición social, para que la sociedad vaya mejorando. Entonces, fíjense cómo los voy llevando a pensar. Gaby. Sí. Hola, Damián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pregunta. Dale. O se comenta que también ahora más o menos está pasando lo mismo. Sí. O sea, el tema acá del COVID es para, en este caso se decía que era para la gente más grande eliminar y dejarlo
que la gente grande produce gasto, ¿cómo es que se llama? Lo que le pagan. Sí, la jubilación y todo eso. La jubilación, los medicamentos, todo eso. Más o Sí. menos. En el No sé caso cuánto del tendrá COVID, de cierto, pero más o menos el parecido. caso del COVID es un poco más complicado porque la verdad que produjo un problema económico tan grande que es muy difícil de ahí de saber. Pero De saber. puede ser cierto. ¿Sí? Yo en ese sentido, con respecto a lo del COVID, no tengo datos reales de que sea así. ¿Sí? Con respecto a esto, Sí. lo que digo de la organización en contra del aborto, sí tengo datos reales. La organización tiene datos publicados que son los que tienen que hablan de este tema, ¿no? la enfermedad de base, Sí, sí. son muy vulnerables, como los. Sí, ¿querían acotar algo? No alcancé a escuchar lo que decían. No, estábamos acá, por lo que dijo Damián, Estamos deliberando. estábamos, que Sí, sí, que es verdad lo que dice él, que sí, en un principio se dijo eso, así sí, se que dijo. la gente, viste, pensábamos eso, que se eliminaban a las personas mayores, pero después, a pasar del tiempo, te das cuenta que no, que en realidad es una pandemia donde ataca a la gente con. Ellos serían los más vulnerables porque tienen enfermedades de base. Sí. En el caso del COVID es un poco más complejo, ¿sí? Entonces yo como que no lo quiero asegurar porque realmente no lo sé, es más complejo, pero sí se dijo. Pero con respecto, por ejemplo, a lo del aborto, sí sé que es así, ¿sí? Y hay pruebas de que, de hecho, que es así. Hay muchas pruebas de que es así. Entonces, bueno, por lo menos nos sirve para meditar. Y mi punto es pensar en esto, que realmente, si una sociedad no tiene bases firmes en Dios, la sociedad puede evolucionar y puede cambiar y llegar a sus propias conclusiones, muchas conclusiones de que muchos de nosotros podríamos decir están mal. Sin embargo, son conclusiones que muchos sí llegan y apoyan ideas, ¿sí? Que podemos decir que están mal por el solo hecho de no creer en Dios, sino que creer en otra cosa. Por ejemplo, en la evolución. O por ejemplo, en el budismo, podemos hablar de otras cosas. O por ejemplo, los árabes que muchas veces se suicidan, digamos, para hacer explotar, digamos, no sé, un templo judío, por ejemplo, o algo por el estilo, ellos están tan convencidos de lo que están haciendo que lo hacen. ¿Por qué? Porque no creen, por ejemplo, que el suicidio está mal. Ellos están convencidos que su Dios les permite suicidarse, básicamente. Entonces, por eso es que, fíjense, le estoy dando argumentos para que entendamos la importancia de tener una base firme en el Dios de la Biblia que nos muestra claramente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. A diferencia, por ejemplo, del budismo, que el budismo dice, si haces lo bueno, vas a recibir lo bueno, pero no dice qué es bueno y qué es malo. No dice. En cambio, la Biblia sí nos dice qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Entonces no hay, sí hay posibilidad de debate en base a algún versículo que pueda no ser súper claro, pero no hay tanta posibilidad de que no podamos comprender qué es lo que Dios realmente quiere. Sabemos, muchas de esas cosas las sabemos. De hecho, es algo que les digo también para que lo piensen, si lo vemos desde el punto de vista histórico, la sociedad occidental, ¿sí? Que es la que nosotros vivimos, tiene muchísimas cosas aprendidas en base al cristianismo que están tan mezcladas en la sociedad que no nos damos cuenta. Por ejemplo, el tema de ser una sociedad básicamente monoteísta, no monoteísta, monógamo, vamos a decir, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Obviamente ahora están cambiando esas cosas, pero hasta acá, por cientos y cientos de años, nuestra sociedad moderna creyó, vamos a decir, en el matrimonio entre un hombre y una mujer, y lo creían, ¿por qué? Porque tenían bases cristianas. Los países que no tienen bases cristianas no creen en la monogamia. Por ejemplo, los mismos árabes, ellos creen que un hombre puede tener muchas mujeres. ¿Por qué creen que un hombre puede tener muchas mujeres? Porque no es una sociedad basada en la fe cristiana. En cambio, aún la sociedad occidental, aún aquellos que no son cristianos, no se dan cuenta, pero muchos creen en la monogamia, creen en la unión entre un matrimonio y una mujer, porque la sociedad fue construida por sobre la fe cristiana.
Bien, ahora avanzando un poquito más en otro aspecto. Habrán escuchado hablar varias veces de, por ejemplo, eso de que todo es relativo. ¿Escucharon esto? Todo es relativo. ¿Sí? Sí, Bien. sí. Bien, una de las bases de donde surge este concepto de que todo es relativo, surge de un entendimiento incorrecto, por ejemplo, de lo que es la teoría de la relatividad. ¿Escucharon hablar de la teoría de la relatividad? Sí, también. Einstein. Sí. Bueno, Einstein. la teoría de la relatividad de Einstein es una teoría sobre física, que poco tiene que ver con la cultura de la sociedad. Tiene muy poco que ver. Una teoría sobre física. Pero lleva el título de teoría de la relatividad, que de hecho, en mi opinión, es un título incorrecto, ¿sí? Pero en base a eso, yo creo que la sociedad fue cambiando el concepto y fue relativizando todo y fue llevándolo a la idea de que todo es relativo y se popularizó este concepto de que todo es relativo. Bien, entonces, por ejemplo, la teoría de la relatividad, se los digo como para que ustedes puedan comprender el error del entendimiento actual. La teoría de la relatividad dice, por ejemplo, de que la velocidad de la luz es absoluta. Es absoluta. La velocidad de la luz es absoluta. No puede cambiar bajo ningún aspecto. Todo lo demás es relativo a la velocidad de la luz. Todo lo demás es relativo. Pero la velocidad de la luz es absoluta. Eso es lo que dice la teoría de la relatividad. Entonces, la teoría de la relatividad en realidad debía llamarse la teoría de la velocidad de la luz absoluta, ¿sí? Sin embargo, se le llamó teoría de la relatividad. Entonces, todo el mundo dice que todo es relativo. Entonces, yo le hago esta pregunta. Si yo digo que todo es relativo, y lo digo como algo absoluto, estoy diciendo todo es relativo. Pero si todo es relativo, inclusive el concepto de decir que todo es relativo es relativo. Entonces, esta idea de que todo es relativo es lo que se llama una falacia. Es un error lógico, es algo que es imposible en sí mismo. No puede ser todo relativo, es imposible. Para que muchas cosas sean relativas, es porque hay algo que tiene que ser absoluto. Entonces todo lo demás es relativo. Les pongo un ejemplo. Si yo me pongo al frente de Martín, si nos ponemos uno frente al otro y en el medio ponemos una pelota, por ejemplo, él va a ver la pelota del lado de él, yo voy a ver la pelota del lado mío. Entonces mi visión de la pelota es relativa. Relativa porque yo veo la cara que yo veo de la pelota. La visión de Martín es relativa porque él ve otra cara de la pelota. Pero la pelota es absoluta. La pelota existe y está en el medio y está completa, ¿sí? Y no depende ni de su visión ni de mi visión. La visión de él depende de su posición y mi visión depende de mi posición. Pero hay algo absoluto en el medio que es independiente de mi visión y de la visión de él, que está en el medio y que nosotros observamos. De la misma forma, es imposible que en el mundo todo sea relativo. Es imposible. Para que todo sea relativo tiene que haber algo primordial y base que sea absoluto para sostener todo lo demás. ¿Se entiende el concepto? Es un concepto un poco hasta filosófico, vamos a decir. Pero les estoy mostrando que este concepto de decir que todo es relativo es falso, es una mentira, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué se los digo? Porque, por ejemplo, personas que aprueban el aborto, por ejemplo, van a decir de que es la decisión propia de ellos porque es su punto de vista, es su cuerpo, es relativo a su propia visión, ¿sí? Y no se dan cuenta de que hay algo absoluto por detrás que no están viendo. Es el hecho, por ejemplo, de que tienen una vida humana, ¿sí?, que no depende de ellos. Es un concepto absoluto que no lo ven. ¿Por qué? Porque van a apoyar la idea de que todo es relativo y punto. ¿Sí? Y la verdad es que no es cierto. No todo es relativo. Si no, podríamos decir, vamos a poner el ejemplo, si Martín mata a una persona, yo puedo decir lo que Martín hizo está mal, tiene que ir a la cárcel. Pero si yo la mato, yo puedo decir, no, pero en mi caso es diferente el de él. Él tiene que ir a la cárcel, yo no. ¿Por qué? Porque yo soy yo y él es él. Él tiene que ir a la cárcel, yo no. ¿Por qué? Porque va a ser relativo. Y la verdad es que no funciona así.
El mundo no funciona así. Las leyes son absolutas, ¿sí? Y deben, o deberían, vamos a decir porque no siempre se aplican, deberían aplicarse para todos los casos de la misma forma, o sea, entendiendo cada caso en particular, pero no puede ser relativo al criterio de cada uno, ¿sí? Lo mismo pasa con el mismo concepto de Dios. Otro ejemplo que les puedo poner. Algunos dicen, por ejemplo, si yo digo que yo creo en Dios o creo en Cristo, muchos me van a decir, si a vos te hace bien, está bien. Y esa misma persona le va a decir a un budista, si vos crees en Buda, está bien, si a vos te hace bien, perfecto. Hay mucha gente que dice así, si a vos te hace bien, perfecto. Pero la realidad es que no es posible que la fe budista sea verdad al mismo tiempo que la fe cristiana sea verdad. O la fe cristiana es verdadera, o la budista es verdadera, o los extraterrestres son verdaderos, o la evolución es verdadera. No pueden ocurrir todas las cosas al mismo tiempo. Son, vamos a decir, contrarias. No pueden acoplarse juntas. No hay forma. No hay forma de que entren todas estas cosas juntas. No hay forma. Entonces, el punto es este. Si Dios y Cristo son verdaderos, entonces no depende sobre mi perspectiva si a mí me hace bien. No depende de mí, no depende de mi punto de vista, no es relativo a mí mismo. Si Dios es verdad, Dios va a cumplir su palabra y Dios va a juzgar lo que Él dice que va a juzgar, aunque yo no lo crea, aunque para mí sea relativo. ¿Por qué? Porque Dios es absoluto. Dios es, vamos a poner como una analogía, en comparación, Dios es como la velocidad de la luz en la teoría de relatividad de Einstein. Todo es relativo excepto la velocidad de la luz. De la misma forma, todo es relativo menos la verdadera existencia de Dios y de Cristo. Si Dios es Cristo, existen, eso es absoluto y no depende de nuestro punto de vista. No depende de nuestro punto de vista. Mi punto de vista puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Sí? Yo puedo tener razón o puedo estar equivocado. Y eso sí es relativo a lo que yo estoy diciendo. Si yo digo algo verdadero, va a ser verdadero, y si digo algo falso, va a ser falso. Entonces, la veracidad de lo que yo digo es relativo a lo que digo. ¿Sí? Pero la existencia real de Dios no es relativa. No es relativa, es absoluta. Eso quiere decir que si Dios dice que va a juzgar a los, por ejemplo, a los asesinos, es porque Dios va a juzgar a los asesinos. Entonces, cuando, por ejemplo, un asesino muera, ¿sí? Y va a ir delante de la presencia de Dios, y Dios le va a decir, ok, te tengo que juzgar por el asesino no le puede decir a Dios, pero discúlpame Dios, pero yo era ateo, entonces no me puedes juzgar porque yo soy ateo. No funciona así. Todos vamos a comparecer delante de Dios y vamos a ser juzgados de acuerdo a las leyes absolutas de Dios que no dependen de la opinión de la persona. ¿Se entiende la idea? Sí. Bien, entonces esta es la idea, es el concepto de que la idea de decir todo es relativo es una falacia, es una falsedad. Es imposible que sea así, es imposible. Decir cree lo que te haga bien es una falacia, es una mentira, ¿sí? No podés creer lo que te sienta bien, tenés que creer lo verdadero. Si vos crees lo que te hace sentir bien ahora, podés decir, por ejemplo, a mí me hace bien matar, y entonces voy a matar porque a mí me hace bien. Y eso es una falacia. Vos podés matar todo lo que vos quieras y aunque la ley no te juzgue, no te encuentren, no te lleven a la cárcel, algún día vas a estar delante de Dios y no le vas a poder decir a Dios, a mí me hacía bien matar, por ejemplo. ¿Se entiende la idea? Porque Dios Se lo va a poder decir, pero te va van a a poder tirar decir lo para que abajo. quiera, pero va a ser juzgado igual, sí. Sí. Bien. Entonces, ahora, permítanme entrar un momento en la Biblia, ahora sí, porque no queremos poder afirmar un poco a través de la Biblia. Y quiero leerles un versículo y quiero explicarle algo, sobre todo a muchas personas que están en la iglesia hace mucho tiempo, van a entender un poquito más, pero de todos modos lo vamos a explicar y espero poderlo explicar de una forma que sea entendible. Dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice así, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, como ya vimos en algunas clases pasadas,
Cuando hablamos de que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios, estamos hablando fundamentalmente de Cristo, que Cristo estaba desde un principio y estaba con Dios, pero era Dios al mismo tiempo. Pero hay algo que se pasa muy desapercibido acá y que vamos a tratar de explicar. Es esta palabra verbo que figura acá. Y por ejemplo habrán escuchado la canción de Arjona que dice Jesús es verbo y no sustantivo. Y la verdad que eso es un error de interpretación. Porque aquí la palabra verbo no es la mejor, la más apropiada para traducir. La palabra que debería traducirse acá directamente es logos, que muchas veces lo hemos escuchado. Este versículo debería decir así: en el principio existía el logos, y el logos estaba con Dios, y el logo era Dios. Ahora, la palabra logos puede traducirse tanto como verbo, en algún caso, puede traducirse como palabra, y en muchas otras deberían no traducirse, debería ser logos. Cuando Juan escribió este versículo, que fue aproximadamente en el año, imagino que 60 o 70 después de Cristo, la palabra logos era un concepto bien entendido por la filosofía griega, que ya desde más o menos unos 500 años antes, a través de un hombre llamado Heráclito, un filósofo, se empezó a hablar de lo que era logos. Y lo que se hablaba cuando se decía logos, se hablaba de esta idea de una conciencia absoluta o de un sentido de conciencia absoluta, un espíritu absoluto, una razón que era independiente de todos los seres humanos y que era lo que le daba a los seres humanos la capacidad de tener una conciencia, como antes Martín y Estela también hablaban de que si ellos no fueran creyentes tendrían su conciencia, les podría decir qué es lo que está bien y lo que está mal. Bueno, aún desde 500 años antes de Cristo, Heráclito hablaba de esta idea de una conciencia, de un logos, ¿sí?, que era el que le daba al ser humano esta capacidad de tener una conciencia, la capacidad de razonar y de usar la lógica, vamos a decir, ¿sí? Fíjense que hasta aún la palabra lógica viene de logos, ¿sí? Es esta razón universal, ¿sí? Es un concepto absoluto. Heráclito hablaba de un concepto absoluto 2500 años atrás, o sea, 500 años antes de Cristo. Cuando Juan escribe este versículo, lo que Juan está diciendo es que Cristo, que Jesús, es ese logos. Lo que Juan está diciendo de que Jesús, o Jesucristo, como le guste llamarlo, que Jesucristo es esa razón, esa conciencia absoluta que no depende de nada. Y que todos los seres humanos dependemos de esa conciencia absoluta. Sí, eso es lo que está de alguna forma diciendo Juan. Juan está diciendo de que Cristo es el concepto de lo absoluto y que todo depende de Cristo, ¿sí? Por definición, el logos tenía que ser Dios. Tenía que ser Dios, o tenía que ser una expresión de Dios. Porque lo único que puede haber absoluto es de alguna forma Dios mismo. Entonces Juan está diciendo de que Jesucristo es ese logos, esa base absoluta sobre lo que todo lo demás se tiene que apoyar, ¿sí? Juan está describiendo a Cristo como el logos. Entonces, cuando hablábamos antes de que una sociedad que verdaderamente no cree en Cristo, le está faltando esa base absoluta que es Cristo y que es el que define la conciencia humana, y no solamente el que define la conciencia humana, sino el que nos ha declarado a través de la Biblia cuáles son sus criterios para definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, una sociedad que no cree en el Cristo de la Biblia no puede afirmarse en lo absoluto y queda todo suelto. Entonces, la gente que no cree en Cristo obviamente van a decir que todo es relativo. ¿Por qué van a decir que todo es relativo? Porque no creen en Cristo, que es lo único absoluto. Pero solamente por decir que todo es relativo están entrando en un error lógico. No hay forma fuera de Cristo de tener una mente lógica bien fundada, porque no hay nada absoluto. Entonces ya de por sí están en un error lógico, ¿sí?
Entonces Juan está haciendo eso, Juan está diciendo que Cristo es esa base, no solamente esa base absoluta para la creación, sino que además es esa base absoluta para la moralidad, para el concepto de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo en la vida de las personas. Y fíjense lo que dice el versículo 14. Bueno, entonces, aclarando esto de lo de la canción de Arjona, entonces se alcanza a ver de que al decir de que el logos, al poder traducir esto como logos y no como verbo, se entiende un concepto muy diferente a la idea de verbo, que el verbo es simplemente una acción. Acá no está diciendo de que Cristo es una acción, acá lo que está diciendo es que Cristo es la base absoluta de la moralidad, de la espiritualidad y de la existencia, básicamente. No está hablando que Cristo es una acción, sino que Cristo es la base absoluta de todo, ¿sí? Fíjense el versículo 14, dice, y el verbo, el logos, dice, se hizo carne, se hizo un ser humano en Jesús, y habitó entre nosotros, vivió entre nosotros, y vimos su gloria. Si Juan vio la gloria de Jesús directamente, dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el punto es este, de que este logos es la base de toda la verdad. Correlo así, cuando está, ponelo a ver, para acá, porque yo lo hice más grande, ¿Se entiende la idea? Cristo, este logo, es la base de toda la verdad. Aún, hay otro versículo muy popular, y que vamos a leerlo, que podemos cerrar esta idea, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús está siendo claro de que Él es la verdad absoluta y que la verdad está basada en Él y no está basada en nada más. No es todo relativo. Todo puede ser relativo excepto Jesús. Jesús y su palabra son cosas absolutas que no dependen de nosotros y de nuestra propia opinión. La verdad de Jesús es estable, no modifica con el tiempo, no cambia con el tiempo. Aún fíjense esto, la sociedad moderna ha cambiado con el tiempo. Antes creía, por ejemplo, en el matrimonio, un hombre y una mujer, muy firmemente. Con el tiempo, la sociedad, como no cree en Dios, ha cambiado. ¿Y por qué cambia? Porque no está basado sobre nada estable. Sin embargo, la fe cristiana está basada sobre algo estable que no se modifica, y eso que es Jesús y su palabra. Es la base de toda la moralidad, de toda la existencia, ¿sí? Todo lo otro que pueda ser relativo es relativo a la palabra de Dios. Es como que si todos estuviéramos mirando, aunque no lo veamos directamente, es como que si estuviéramos mirando a Jesús. En el ejemplo que ponía de Martín y yo frente a frente mirando una pelota. Bueno, de la misma forma, la sociedad es toda relativa a ese centro que es Jesús, aunque la gente no lo sepa, aunque no lo quiera entender, aunque no lo quiera creer, pero Jesús es lo absoluto de toda la existencia humana. Nosotros somos relativos, Dios y su palabra no. Dios y su palabra son absolutos, ¿sí? Y aún con respecto a el tema de cómo estudiamos la Biblia. Muchas veces cuando se estudia la Biblia, se cae en este error de decir, por ejemplo, ok, vos qué, ¿cómo lo sentiste? ¿Sí? ¿O qué te dijo Dios a vos? ¿O qué me dijo Dios a mí? ¿O qué le dijo Dios al otro? Pero eso de por sí es un error, porque la Biblia dice un solo mensaje. Es absoluta y es clara, estable y definitiva, ¿sí? El mensaje de la Biblia es uno solo porque Dios es absoluto. Esa es la idea. Bien, entonces, si nosotros tenemos una base firme en Dios, entonces toma sentido nuestra vida, porque podemos buscar en la Biblia y la Biblia nos va a ser clara de cuál es el sentido de la vida, para qué existimos, cuál es nuestro objetivo, ¿sí? Por qué vinimos al mundo, cuál es hacia dónde vamos, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Pero las personas que no creen en la Biblia, entonces van a estar toda la vida buscando cuál es el sentido de la vida. Porque no hay nada fuera de la Biblia que nos diga realmente cuál es el sentido de la vida. Por ejemplo, si yo fuera evolucionista, si yo creyera en la evolución,
básicamente diría que la evolución fue surgiendo por una cuestión de azar. Entonces el hombre, el ser humano existe por una cuestión de azar. No sé si es por azar, la vida no tiene sentido. Es simplemente aleatorio. Es por azar. Es como tirar el dado. Es como jugar a la ruleta. Es como ir al casino. Es azar, ¿sí? Si yo fuera evolucionista, la vida no tiene sentido. ¿Sí? Lo mismo ejemplo que poníamos antes, que si yo creyera, por ejemplo, en un extraterrestre, la vida no tendría sentido, porque los extraterrestres no nos dijeron para qué vivimos. ¿Se entiende? Entonces, si yo creyera en los extraterrestres, la vida no tiene sentido. No hay nada que me diga a mí para qué vivir. Si yo creo si soy ateo, peor. ¿Sí? Si soy ateo, no hay nada que le dé sentido a la vida. Es una búsqueda constante que nunca se encuentra en nada. Pero en cambio, aquellos que creemos en Dios y en su palabra, tenemos una claridad de cuál es el sentido de la vida, porque la misma Biblia nos muestra el propósito de Dios, de por qué nos creó y hacia dónde vamos. Entonces, como para cerrar, y con esto cerramos, la idea de que pudimos ver hoy en día es la importancia de la fe cristiana como base firme de toda la vida, ¿sí? Como una base estable y firme y absoluta de toda la vida y de todo nuestro pensamiento. Y cómo, el otro aspecto es que si removemos la fe cristiana, la sociedad entera empieza a estar como un barco en el medio del mar, un barco que no tiene timón, un barco que no tiene dirección, que simplemente está en el medio del mar, llevado para donde sea que el mar lo lleve. Así está la sociedad hoy en día. No sabe para dónde va a ir, no tiene criterios claros, va para donde le parece que van para donde la gente quiere ir y punto. Está guiado simplemente por la opinión de cada uno y está a la deriva como un barco que realmente no tiene control en el medio del mar. Entonces, teniendo eso en claro, si usted cree en Dios, puede afirmarse de saber de que tenemos una base firme y estable. Y si no cree en Dios, le animo a que crea en la Biblia, que crea en Dios, porque es la única forma en que usted va a poder tener una base firme y sólida y va a poder encontrar cuál es el propósito de la vida y qué es lo que debe pensar y va a poder entender qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo bueno y qué es lo malo, porque la Biblia nos da con claridad todos estos aspectos. Bien, hasta aquí de mi parte. Si hay alguna opinión más, algún comentario, me gustaría saberlo también, que lo puedan compartir. Te agradezco mucho porque aprendí un montón. Bueno, me alegro mucho. Lo espero para el jueves que viene, de alguna forma que se puedan organizar, y sería muy bueno que puedan participar. Muy bueno. Gaby. Sí. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa si... Al contrario, gracias a usted por participar. Gaby, ¿qué pasa? Estamos hablando de eso, ¿no? De que nos estamos moviendo como un barco que no tiene control porque no tenemos un patrón, no tenemos algo a quien seguir la mayoría de la gente. Bien, supongamos que yo soy uno de esos que vengo así, cansado de pecar, cansado que me duele la espalda de tanto pecar. Y llego ahora, hoy, ¿qué pasa? ¿Dios me acepta? Por supuesto que sí, por supuesto. Hay un versículo que dice que todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Dios acepta, Jesús acepta a todos los que se acercan a Él. Y básicamente la Biblia nos enseña claramente de que lo que Dios está buscando es que las personas tengan fe en Él. Y esa fe significa varias cosas. Significa, primero y principal, creer que Dios se humilló y se hizo un ser humano en Jesús, y que Jesús, estando aquí en la tierra, vivió una vida santa y que se entregó él mismo por su propia voluntad para morir en la cruz. O sea, se entregó para ser asesinado, ¿sí? Y que al morir en la cruz lo que hizo fue perdonar el pecado de todas las personas que creen en él. Eso es lo que hizo él en la cruz. Él murió en la cruz para perdonar el pecado de los que creen en él.
después de morir en la cruz, resucitó al tercer día. Se levantó de la tumba. ¿Y por qué se levantó de la muerte? Porque no lo podían retener, por dos motivos. Primero y principal, porque Jesús era Dios. Y segundo, porque Él no pecó jamás en la tierra. Entonces Él pudo resucitar por sus propios medios. Y después de resucitar y estar unos días más en la tierra, Él ascendió al cielo nuevamente. Entonces, si esa persona, ¿no?, que con sus pecados, con su vida, con lo que sea, puede creer en Cristo, de que vino a la tierra y se humilló, ¿sí? Se humilló hasta lo más bajo de todo, para morir, no para algo menor, para morir, ¿sí? Y para después resucitar, solamente para que los pecados sean completa y absolutamente y definitivamente perdonados. Si alguien cree en esto, eso se llama conversión, ¿sí? Quiere decir que la persona se da cuenta de todo su pecado, de toda su vida, ¿sí? Se da cuenta, entiende que Dios lo perdonó. Entonces ahora la persona lo que va a hacer es, entendiendo eso, cambiar su vida y va a tomar la decisión de no pecar más porque entendió que Dios lo ha perdonado. Y si Dios lo ha perdonado, entonces la vida de la persona es transformada. La vida de la persona ahora tiene paz porque sabe que Dios lo ha perdonado. Tiene fe porque si Dios lo perdonó, entonces con más razón Dios lo va a ayudar. Y aún más, tiene una convicción para empezar a hacer las cosas como Dios manda y dejar atrás el pecado. Es simplemente eso. Ahora, no hay pecado demasiado grave que no pueda ser perdonado. No hay, ¿sí? Dios, imagínense, se entregó a sí mismo para morir en la cruz. Eso es mucho más importante que cualquier pecado que pueda existir. Eso es lo que Él hace. Eso no quiere decir que Dios no sea justo. Dios es justo y juzga el pecado. Pero si alguien cree en Él y se arrepiente de todo corazón, Dios lo que hace es poner sobre la vida de la persona la justicia de Cristo. Es como que si alguien va delante del juez y paga todo. Imagínense, ¿no?, que una persona asesina a alguien, ¿sí? Entonces tiene que ir cadena perpetua. Y viene alguien y dice, yo voy a ir cadena perpetua en lugar de él. Y va y pasa la cadena perpetua completa en lugar de esa persona. Eso es lo que hizo Jesús. Pagó con su propia vida cuando nuestra vida era la que tenía que pagar. Entonces, fíjense lo que hizo Jesús. Entonces, no hay pecado demasiado grande que no pueda ser perdonado. Lo único que requiere es que la persona crea en Cristo, entienda esto, entienda lo que hizo Cristo, y entonces se arrepienta de todo corazón y empiece entonces a buscar a Dios de corazón. Y eso significa empezar a estudiar la Biblia, a leer la Biblia, entender a ese Dios que le perdonó, a conocerlo, ¿sí? Eso es lo único necesario. Y repito el versículo de antes. Jesús dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Amén. ¿Responde la pregunta? Totalmente. Bueno, me alegro. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Gaby, Sí. yo una pregunta. Dale. Entonces vos dijiste que un ateo también va a estar frente al juicio de Dios. Sí. ¿Vos podés explicar qué es un ateo en 2 palabras? Un ateo es una persona que cree a conciencia de que Dios no existe. Pero lo que la Biblia dice, nos enseña, es de que todos sabemos en nuestro interior, en nuestro corazón, que Dios sí existe. Entonces, aún aquellos que niegan la existencia de Dios, lo hacen en contra de su propia conciencia, que les dice que existe Dios. Y niegan y rechazan su propia conciencia, porque tienen su conciencia entenebrecida, tienen su conciencia apagada, ¿sí? De la misma forma que una persona, cuando roba la primera vez, está súper estresado, nervioso, preocupado, lo que sea, porque sabe que lo que está haciendo está mal. Cuando lo roba la segunda, ya no está tan nervioso, porque ya le está agarrando la mano. Y si sigue, y si sigue, y si sigue, llega un momento que ya no le importa más, porque está tan acostumbrado al pecado que ya le parece natural. De la misma forma, las personas están tan acostumbradas a rechazar a Dios
que ya les parece natural. Pero la realidad es que Dios nos dice de que todos los seres humanos tienen conciencia de que Dios existe y que nadie puede poner excusas. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocer que Dios existe, arrepentirnos de nuestros pecados y poner todo nuestro corazón para empezar a buscar a Dios con toda nuestra fuerza. Y esa búsqueda de Dios significa leer la Biblia con fe, estudiarlo y empezar a orar y a pedirle a Dios que nos guíe y que nos fortalezca. Gracias. Gracias, Gaby. No hay por nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces vamos a orar. De mi parte, sí. no, de mi parte te agradezco porque la verdad que fuiste muy claro. Así que no tengo nada porque fuiste muy claro en todo. Bueno, me alegro. Bueno, entonces los animo para que puedan seguir sumándose el jueves que viene y vamos a seguir con este tema de los temas morales, ¿no? Y los temas sociales. Y ahora que sentamos la base, ya entonces la semana que viene vamos a empezar a meternos en cada uno de los temas. Por ejemplo, no sé cuál tema exactamente vamos a ir primero, puede ser que hablemos sobre quizás el aborto, quizás podemos hablar sobre el feminismo, no sé exactamente, pero vamos a ir hablando sobre varios de estos temas y vamos a ir comenzando con uno de ellos, así que vamos a ir como metiéndonos más en temas de la sociedad actual, básicamente, ¿sí? Así que oramos al Señor. Amén. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias, Señor, porque hemos podido hablar de muchas cosas, hemos podido hablar de temas sociales, hemos podido escuchar la opinión de cada uno. Gracias porque hemos también podido compartir unos versículos de la Biblia. Y quiero pedirte, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos en esta noche, que les des paz. Señor, si alguno todavía no cree completamente en ti, Señor, te pido que transformes sus corazones para que verdaderamente crean en Cristo, en su obra, y puedan empezar a afirmarse sobre esa verdad absoluta que es Cristo. Espíritu Santo, te pedimos que obres en la vida de cada uno de nosotros, y también te pido que les des descanso a mis hermanos en esta noche y que puedan recuperar sus fuerzas para el día de mañana y para todo lo que viene por delante en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, David. Chao. Muchas Chao gracias a ustedes. Que tengan muy Chao. buenas noches. Chao. Un gusto ver que hayan participado. Así Chao. Gracias, igualmente. gracias. Gracias, Sí. David. Bendiciones. Chao a todos. Chao. Chao, chao, Adiós. gracias. Chao, Gaby.